Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el modelo atómico de caída libre. En pantalla aparece el minuto en el que inicia la discusión del modelo atómico de caída libre y de abajo si quieren ir directamente a las características de este video. Haremos una breve introducción tomando en cuenta todos los modelos atómicos anteriores. Todo comienza con las ideas de Demócrito en el siglo V a.C., donde pensaba que la materia estaba hecha de pequeñas partículas, es decir, de pequeños objetos indivisibles, que no podían cortarse. La palabra indivisible en griego es átomo y por eso son llamados de esta manera. Estos átomos están en constante movimiento, según Demócrito, y al combinarse entre sí de diversas formas, creaban toda la materia. Estas eran reflexiones que tuvo Demócrito, pero su teoría estuvo abandonada por mucho tiempo, hasta que para el año de 1803, con John Dalton, Dalton retoma las ideas del átomo y para Dalton los átomos son esferas sólidas, uniformes y diminutas que no pueden cortarse, donde cada elemento tiene su tipo de átomo. Entonces, diferentes elementos tienen diferentes tipos de átomos. Un elemento es una sustancia que no puede descomponerse en algo más simple. Sin embargo, los átomos están compuestos de partículas más pequeñas y entonces los átomos, de cierta manera, sí eran divisibles. Dalton descubre a través de los experimentos de los rayos catódicos que existe una partícula de carga negativa en los átomos que llamó electrón o es llamada electrón, que tiene una carga de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, la cual fue determinada por Millikan en su experimento de las gotas de aceite. Entonces el átomo sí está compuesto de partículas aún más pequeñas y para Dalton un átomo es una esfera cargada positivamente que tiene incrustados electrones que tienen carga negativa. Se le conoce también como de budín o pudín de pasas porque recuerda el postre donde las pasas son los electrones y el pan es la carga positiva. Esta carga positiva va a estar balanceando la carga negativa de los electrones. Sin embargo, no puede haber cargas incrustadas en otra carga. Por lo tanto, Hantaro Nagaoka en su modelo atómico saturniano pensaba que el átomo tenía una gran masa positiva que estaba rodeada de un anillo donde ciertos cientos de electrones giraban alrededor de él. Al recordar los anillos de Saturno, por eso es modelo atómico saturniano. Entonces el átomo es una esfera grande donde hay una masa positiva y está rodeado de un anillo que tiene cientos de electrones que están balanceándose por las fuerzas electrostáticas. Las fuerzas electrostáticas son aquellas que se dan entre cargas, donde cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Sin embargo, Nagaoka no tenía evidencia experimental para sustentar su modelo, y Rutherford sí tuvo evidencia experimental y confirmó ciertas ideas de Nagaoka gracias a los experimentos de la laminilla de oro. Rutherford nos indica en su modelo nuclear que los átomos realmente están prácticamente huecos, donde hay un gran vacío en el átomo, ya que toda su masa o la mayor parte de su masa está concentrada en un núcleo positivo y este núcleo es pequeño si se compara con el tamaño del átomo. Este núcleo positivo está formado por partículas positivas llamadas protones, mientras que los electrones están girando a altas velocidades para que no venza la fuerza de atracción con el núcleo. Sin embargo, si los electrones estuvieran moviéndose, estarían perdiendo energía y al perder energía llegaría un punto en el que la fuerza de atracción del núcleo sería tan grande que los electrones se unirían al núcleo. Para evitar este detalle del modelo de Rutherford, en el modelo atómico de Bohr propone que los electrones viajan en órbitas o capas circulares donde los electrones están girando. Cada órbita va a tener una cantidad de energía determinada, donde a medida que nos alejamos del núcleo, la capa de energía tiene más energía.
Los electrones no van a perder energía siempre y cuando se mantengan en sus órbitas. Si un electrón absorbe energía, este electrón puede brincar a otro nivel de energía, a otra órbita, y esto va a ser cuando absorba energía. El proceso contrario sería emitir energía, donde ahora el electrón regresa a una capa de menor energía que en ese momento emite energía. Cada órbita es un nivel de energía cuantizado, es decir, un nivel de energía que permite solo una cantidad de energía determinada. Si nosotros describiéramos el movimiento del electrón con la ecuación que está en pantalla, veríamos la presencia del número cuántico principal n, el cual nos indica la cantidad de energía que existe en ese orbital. Uno de los detalles del modelo de Bohr es que restringía las órbitas a formas circulares. Haciendo el modelo más flexible, Sommerfeld, por su parte, propone que las órbitas no sean solo circulares, sino también que sean de forma elíptica. Entonces ahora hay órbitas tanto circulares como elípticas, donde nosotros podemos calcular el momento angular, es decir, el movimiento que está teniendo el electrón al estar girando alrededor del núcleo, por la ecuación que se muestra en pantalla, donde esta letra L cursiva es el número cuántico azimutal, el cual nos indica que hay subniveles de energía y que tienen una forma particular. Entonces ahora las órbitas tienen subniveles de energía que pueden obtenerse por este número cuántico azimutal. Ahora entonces las diferencias de energía que haya entre las órbitas va a depender de estos subniveles de energía. Sin embargo, tanto el modelo de Bohr como el de Sommerfeld solo explican sistemas que tienen un solo electrón. Viendo el fenómeno de los electrones de una manera distinta, Lewis propuso el modelo del átomo cúbico, donde los electrones de la capa externa se van a distribuir en las esquinas de un cubo, es decir, los electrones de un átomo que están más alejados del núcleo en la última capa se van a localizar en las esquinas de un cubo, de tal manera que iríamos llenando los electrones en cada esquina del cubo dependiendo del elemento que tendríamos. Un dato a tomar en cuenta es que los gases nobles, por ejemplo como el neón, en su última capa, también llamada capa de valencia, tienen 8 electrones, lo que le da mayor estabilidad. Esto posteriormente dio paso a enunciar la regla del octeto, que es la regla del octeto de Lewis. Por su parte, llevando más allá el entendimiento del átomo, llega el modelo atómico de Schrödinger o modelo mecanocuántico, donde después de varias observaciones que se habían hecho y de varios experimentos, se sabían dos cosas. Los electrones se comportaban como ondas y como partículas, y esto se conoce como la dualidad onda-partícula, y no se puede conocer la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo, que está dicho en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces los electrones se pueden tratar como ondas. Entonces el electrón se puede tratar como una onda, y al no saber su posición exacta, entonces necesitamos tratarlo de una manera diferente, donde en los puntos más nítidos, los más oscuros, sería donde el electrón pasa una mayor cantidad de tiempo, y a medida que estos puntos se hacen menos consecutivos es que la probabilidad de encontrar el electrón es menor. Esto, para describir esta zona donde estaría el electrón, va a ser por medio de orbitales, los cuales son funciones matemáticas que van a describir el comportamiento de onda-partícula que tiene un electrón o los electrones. Para conocer esta probabilidad de encontrar el electrón en un espacio, es decir, en un volumen, se puede usar la densidad de probabilidad, que se puede encontrar como la letra psi griega al cuadrado, donde esta letra psi es la función de onda, donde la función de onda describe el comportamiento del electrón. Entonces, en el modelo mecanocuántico, el átomo es como una nube de electrones con su núcleo positivo, donde esta nube va a ser esa región donde es probable encontrar al electrón, y para visualizarlo se necesita el uso de
orbitales que pueden estar en la ecuación de Schrödinger que se muestra a la izquierda y que puede resolverse para dicho fin. En el modelo de Schrödinger solo se trata a los electrones como si fueran partículas no relativistas. Cuando se necesita modelar a los electrones como partículas relativistas, cuando encontramos que el núcleo se va volviendo más positivo, más pesado y hay una mayor cantidad de electrones que pueden llegar a velocidades cercanas a la luz. El electrón se va acelerando por la atracción que siente por el núcleo, entonces mientras mayor es la carga del núcleo, más es la velocidad que va obteniendo el electrón. Como el electrón puede aproximarse a la velocidad de la luz, es necesario tratar al electrón como una partícula relativista. Esto puede observarse en metales pesados que estén cercanos al mercurio, donde se vería que orbitales del tipo S y del tipo P se contraen, ya que al estar llegan más al núcleo este tipo de orbitales, al sentir mayor atracción los electrones se van a contraer el espacio donde están estos electrones y esto se le conoce como contracción relativista. Por su lado, los orbitales de I y F se van a expandir al no pasar tanto tiempo cercanos al núcleo, entonces ahora se expanden y esto se conoce como expansión relativista. ¿Qué consecuencias tiene esto? Uno de ellos es el efecto del par inerte, donde un par de electrones que se encuentra en el orbital 6s va a resistir la oxidación, es decir, a donarse. Y esto da paso a fenómenos como que el mercurio es líquido o como que el oro tiene su color distintivo, valga la redundancia, dorado. Las energías de ionización, es decir, estas energías para extraer un electrón, van a ser más altas debido a que se contrajo el orbital 6s y se dificulta expulsar estos electrones. Y como se está contrayendo el átomo, se espera que los átomos sean más pequeños de lo esperado. Por su parte, para el modelo atómico de Chadwick, el núcleo se había tratado siempre con partículas solo positivas, que son los protones, pero Chadwick descubrió que además de los protones, el núcleo tiene neutrones. Entonces ahora tenemos tanto neutrones como protones en el núcleo, donde la masa del átomo va a estar conformada principalmente por la masa de los protones y los neutrones, mientras que los electrones se siguen moviendo aleatoriamente dentro de una región de probabilidad donde podemos encontrar a estos electrones, como ya sabíamos por el modelo mecano-cuántico, donde los electrones se comportan entonces como una nube. Estos neutrones son partículas sin carga que ayudan a estabilizar al núcleo, ya que ayudan a que la repulsión entre los protones se nivele, aportan más al núcleo y al saber la existencia de los neutrones se supo la explicación de por qué existían isótopos, donde los isótopos son átomos del mismo elemento que pueden diferir en el número de neutrones. Para conocer el modelo de caída libre hay que recordar el principio de correspondencia de Bohr. Para ello analicemos la física cuántica y la física clásica. Si hablamos de mecánica clásica, veríamos esto como si fuera una rampa, ya que los eventos, es decir, los fenómenos que ocurran son continuos. Esto quiere decir que nuestro sistema que estemos observando se va a mover en patrones suaves, ordenados y predecibles, como cuando aventamos una pelota o vemos el despegue de un cohete. Mientras que en la mecánica cuántica veríamos más que es como una escalera, dado que los eventos son impredecibles. Aquí hablamos de saltos porque ocurren ciertas transiciones aleatorias. Al decir que son aleatorias, entonces son impredecibles, y a esto se le llama de alguna manera saltos cuánticos. Pero la mecánica cuántica sí puede encontrar a la mecánica clásica cuando los números cuánticos son muy grandes, es decir, cuando hay grandes cantidades de energía o el número cuántico es muy alto, ya que se puede ir entonces de la mecánica cuántica a la mecánica clásica, pero no viceversa. Y además, para que pueda cumplirse esto, ciertas condiciones se tienen que llevar a cabo, donde debe haber valores especiales
para que la mecánica cuántica empate con la mecánica clásica. Estos límites se le conoce como el límite de correspondencia o límite clásico. Por lo tanto, la idea detrás de esta parte es de que en ciertas condiciones, con ciertos valores, la mecánica cuántica puede describirse puede llevar a la mecánica clásica, y entonces la mecánica clásica podría usarse para explicar ciertos comportamientos de la mecánica cuántica, como es el comportamiento de los electrones. Y por eso es práctico ver el modelo atómico de caída libre. Recordando el modelo atómico de Bohr, nosotros tenemos una órbita donde los electrones giran. Esta órbita tiene una cierta cantidad de energía, donde hay un núcleo positivo. Entonces aquí los electrones siguen un camino circular, o también puede ser elíptico, alrededor del núcleo positivo. En el modelo de caída libre, recordando que para este año de 1973 ya se sabe que el núcleo tiene neutrones, tenemos nuestro núcleo donde hay 2 protones y 2 neutrones, y ahora los electrones los voy a modelar como si fueran cuerpos que están en caída libre, es decir, si los dejara caer como dejar caer una pelota de una parte alta. Entonces, en el modelo atómico de caída libre podemos ver cómo es que se mueve el electrón cuando se acerca al núcleo, de tal manera que estos electrones llevan una trayectoria, es decir, un camino como si fueran a caer hacia el núcleo. El electrón, ¿por qué no se une al núcleo? Porque se trata al electrón como si fuera un imán, entonces tendría polos positivos y negativos, y como el núcleo es positivo, entonces se vería repelido por la parte positiva que estaría generando el electrón, y por eso es que el electrón no colisiona, porque cuando hay cargas del mismo tipo, del mismo signo, se van a repeler. Entonces cuando se acerca el electrón al núcleo, se repele y regresa a un punto que se le conoce como punto de retorno. Esta manera de modelar al electrón empata más con la mecánica clásica, y la pregunta es si realmente funciona. Sí funciona. Si nosotros estamos haciendo un experimento ionizando helio con un protón, veríamos que los valores experimentales, que son estos círculos, empatan con el modelo de caída libre, mientras que en el modelo de Bohr veríamos que no se comporta de igual manera. Entonces el modelo de Bohr no explicaría la ionización del helio, pero sí lo hace el modelo de caída libre. Entonces esto nos habla que en este caso en específico estaríamos detrás de que sí podemos modelar a los electrones en ciertas condiciones como si fueran partículas a través de la mecánica clásica. Entonces todo inició con las ideas de Demócrito sobre los átomos en el siglo V a.C. Posteriormente Dalton toma sus ideas para decirnos que los átomos son esferas sólidas, uniformes, muy pequeñas que no pueden cortarse, donde cada elemento tiene un tipo de átomo determinado. Cuando descubre Thomson el electrón, propone que el átomo sea una carga positiva que tiene incrustadas cargas negativas, que son los electrones. Posteriormente, Hantaro Nagaoka para 1904 propone que el átomo tiene una gran masa positiva cargada positivamente, donde cientos de electrones en un anillo giran alrededor de esta carga. Rutherford, por su parte, nos menciona que el átomo tiene un núcleo donde se concentra la masa del átomo y los electrones giran alrededor de este átomo a altas velocidades. Bohr, por su parte, modela el átomo como si fuera un sistema planetario donde hay órbitas donde están los electrones y cada órbita tiene una cantidad de energía determinada. Posteriormente Sommerfeld permite que estas órbitas sean tanto circulares como elípticas, donde los electrones pueden seguir estas órbitas. Por su parte Lewis, tratando de explicar cómo se combinaban unos elementos con otros, usó el modelo cúbico, donde él proponía que los electrones de la última capa de un átomo, llamada capa de valencia, se distribuían en las esquinas de un cubo. Por su parte, con la llegada de Schrödinger, tomando en cuenta
las ideas de la teoría cuántica, propone que los electrones realmente se comportan como una nube, dado que al no saber en dónde está el electrón, no podemos conocer su velocidad y su posición, solo podemos hablar de la probabilidad de encontrar al electrón en una región en específico. Por eso se habla de que el electrón se comporta como una nube. Por su parte, a medida que estos electrones puedan llegar a la velocidad de la luz, dado que el núcleo se va haciendo más y más grande y entonces los electrones sienten mayor atracción por el núcleo y por ello necesitan ir a velocidades cercanas a la luz, se toma en cuenta la ecuación de Dirac para los modelos relativistas, donde la velocidad de la luz nos anda indicando que es necesario que modelemos a los electrones como si fueran partículas relativistas. Chadwick descubre que en el núcleo existen también neutrones, partículas sin carga. Entonces, ahora sabemos que los núcleos tienen tanto partículas sin carga, que son los neutrones, como partículas con carga positiva, que son los protones, donde los electrones están en esta nube que ya conocíamos del modelo mecano cuántico. Y en el modelo de caída libre vimos que es posible modelar también al átomo en ciertos límites, en ciertas condiciones que pueden empatar con ciertos experimentos, como lo pudo observar Grzyński en su modelo de caída libre. El modelo atómico de caída libre es el último modelo que se iba a repasar. En esta parte quedan diferentes videos de los modelos atómicos anteriores y listas de reproducción sobre los temas que se han abordado en el canal. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.